Bueno, damos inicio a nuestro webinario sobre brechas de género en relación con los ODS en América Latina, y para ello convocamos en primer lugar a la doctora Sol Prieto. Ella es directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación Argentina. Sol es directora nacional de Economía, Igualdad y Género, luego de haber sido coordinadora de dicha dirección durante 2 años. Además, es investigadora del CONICET, es docente de la UBA, es docente de la Universidad de San Andrés, de la Universidad Nacional de Avellaneda y de la Universidad Nacional de Quilmes. Te doy la palabra y te agradezco, Sol, nuevamente. Bueno, muchas gracias Paola, muchas gracias María Graciela. La verdad es que es un gusto, como siempre, estar acá para poder comentar un poco y poder transmitir, digamos, ahora que un poco bajó la espuma de lo que era la pandemia, lo que se hizo no solo desde economía, sino desde el gobierno nacional en general, ante la pandemia, y destacar que en ese sentido, bueno, la verdad es que el caso argentino fue reconocido por el PNUD y por ONU Mujeres, es decir, fue reconocido por Naciones Unidas, primero como el país que tuvo más respuestas, que tomó más medidas sensibles al género, cuando fue el COVID en 2020, que ahí sacaron un tracker, un rastreador de medidas con enfoque de género. En ese momento Argentina fue el país que más medidas tuvo, y luego, digamos, en 2022, el año pasado, se publicó un informe donde se destacaba no solo las medidas de alivio, digamos, o las medidas de emergencia en 2020, sino también lo que fue la recuperación, ¿no? Y la Argentina es reconocida, y tuve el gusto de poder asistir, digamos, a una conferencia el año pasado de la Fundación Thomson Reuters con economistas feministas de todo el mundo, que justamente destacaban que, bueno, que en Argentina durante la pandemia avanzamos hacia más igualdad, ¿no? Si bien yo me voy a centrar sobre todo en lo que fueron las medidas de alivio social y las medidas más económicas que tuvieron que ver con la inserción de mujeres en la recuperación. Bueno, recordemos ese diciembre del 2020, donde las mujeres nos movilizamos y pudimos acceder por primera vez al aborto legal en la historia de nuestro país, un avance, una lucha que venía desde el 2003, que había crecido mucho en el 2018, al calor del Ni Una Menos, y bueno, la verdad es que eso fue un avance importante. Recordar que las tasas de femicidio, a pesar de lo que dicen los medios masivos de comunicación, que muchos no quieren que exista un Ministerio de las Mujeres, bajaron. Desde ya que cada femicidio es una herida muy fuerte y es un dolor muy grande, pero sí es importante digamos, y no vamos a poder estar tranquilas mientras siga habiendo un femicidio en nuestro país, pero sí tener en cuenta que estas tasas bajaron, que tenemos listas paritarias en las elecciones nacionales y en 22 de las 24 provincias de nuestro país. Bueno, en fin, decir que la verdad, desde el punto de vista de, bueno, que tenemos un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que tenemos, así como tenemos esta Dirección de Economía, Igualdad y Género, para trabajar desde un enfoque de género los temas económicos, tener en cuenta que hay, creo que según el último informe del Gabinete Interministerial con enfoque de género, hecho por el Ministerio de las Mujeres, que hay 16 dependencias en 13 ministerios que justamente trabajan para transversalizar el enfoque de género. Y finalmente, entonces, decir, y ya me como un par de pasos, o sea, voy a volver sobre esta cuestión, que las mujeres en el segundo trimestre del año pasado alcanzamos récord históricos, lo veníamos batiendo ya desde el cuarto trimestre del 2021, alcanzamos récords históricos de empleo, de actividad, alcanzamos los niveles más bajos de desocupación, digamos, en la historia, y eso realmente no fue casualidad, no viene del mero azar estadístico, sino que es producto de un montón de esfuerzos que realizamos de manera mancomunada desde todo el gobierno para que la recuperación sea con más igualdad y que sea con inclusión, ¿no? Bueno, entonces, muy brevemente, reportar las medidas quizás más importantes
en las que trabajamos y que monitoreamos también desde esta dirección en el 2020. Ustedes recordarán, el segundo trimestre de 2020 fue cuando más afectó la pandemia, digamos, porque el cierre fue el más fuerte, el cierre de actividades, y eso repercutió sobre el empleo en general. Cayó 10 puntos la tasa de actividad, cayó 8 puntos, casi 9 puntos para las mujeres, o sea, fue una caída de la tasa de actividad que nos hizo volver en el tiempo 20 años aproximadamente, porque fue a los niveles del 2002. Y entonces, por un lado, fuerte crisis del empleo, en especial para las mujeres, por los sectores donde se insertaban sobre todo, el trabajo, por ejemplo, en casas particulares, que fue una actividad particularmente afectada, y por otro lado, una crisis muy fuerte de los cuidados, es decir, esa caída en la tasa de actividad no solo se debía al desempleo, sino que también se debía a que no podían salir a buscar trabajo las mujeres, porque en parte la gran mayoría de los espacios de cuidados, sobre todo escuelas, jardines, etcétera, debido a las medidas de restricción sanitaria, que desde ya que fueron muy importantes para evitar que el virus se propagara aún más. Recuerden que en el segundo trimestre de 2020 no había vacunas, no había ni siquiera la posibilidad de crear una vacuna. Bueno, entonces, en aquel momento la crisis de los cuidados fue muy fuerte y esto repercutió sobre el empleo y los ingresos de las mujeres, ¿no? Que además tenían mayores niveles de informalidad, entonces sus trabajos estaban más desprotegidos. Y una serie de efectos que, bueno, que ya creo que a esta altura, disculpen que tengo un poco de tos, todos y todas los conocemos, bien, desafortunadamente. Y bueno, en ese entonces hubo una medida muy importante que se impulsó desde el Ministerio de Economía, que fue el ingreso familiar de emergencia, que fue una medida que tuvo enfoque de género ya en su diseño, porque llegó primero justamente a las titulares de asignación universal por hijo, que son trabajadoras informales en su mayoría, titulares de jubilaciones mínimas, que son mujeres en su mayoría, y además en el decreto, digamos, por el cual salía el ingreso familiar, conocido como IFE, lo que se aclaraba que ante dos personas que pidieran el IFE desde el mismo grupo familiar, se iba a privilegiar a la mujer. Así fue como, bueno, el IFE llegó efectivamente en un 55,7% a mujeres. Fue una medida, bueno, aumentó mucho la bancarización, se abrieron 4,5 millones de cuentas bancarias, llegó a 8,9 millones de personas. Fue en este sentido la asignación, digamos, alimentaria más importante de la historia de nuestro país. Todo esto además es importante decir que, digamos, pasó aproximadamente una semana entre que se tomó la decisión y el IFE empezó a llegar, digamos, a las cuentas bancarias. Esto no fue obviamente la única medida. Desde el punto de vista del alivio o de la protección social, hubo además todo un esfuerzo, que igual ya venía desde antes, pero que fue clave en este momento, de reperfilamiento de las deudas que las titulares, sobre todo mujeres de la UH, tenían con ANSES. En este sentido, me parece importante destacar que, producto de decisiones también que se tomaron anteriormente, cuando yo hablo de la asignación universal por hijo, justamente más del 95% de las titulares son mujeres, entonces es una política que, digamos, que sobre la cual el Estado se pudo apoyar durante los peores momentos de la pandemia para justamente direccionar las medidas de alivio hacia las mujeres trabajadoras informales, muchas de ellas madres titulares de hogares monomarentales, que son quienes más los necesitaban. Bueno, hubo medidas de apoyo mediante bonos o sumas fijas de apoyo a las jubilaciones mínimas. Recordemos que la mayoría, digamos, de las titulares de jubilaciones mínimas son mujeres, porque las jubilaciones mínimas en su mayoría se corresponden con jubilaciones a las cuales se accede a través de una moratoria previsional, y las mujeres deben acceder a
a la jubilación a través de una moratoria previsional, porque producto de todas las desigualdades estas que venimos enumerando, más trabajos informales, trabajos de menos horas, más trabajo no remunerado en los hogares, etcétera, etcétera. Bueno, las mujeres son el 74% de quienes acceden a una jubilación vía moratoria son mujeres, y a la inversa, si miramos el conjunto de mujeres, vamos a ver que más del 85% de quienes se jubilan acceden a una jubilación vía moratoria previsional. Hubo también un refuerzo muy fuerte de lo que fue la UH y la prestación alimentar, que es una prestación alimentaria para niños y niñas de hasta 14 años, que bueno, evidentemente en ese contexto fue muy importante. Se reforzó toda la ayuda a comedores, cerca de 11 millones de personas durante la pandemia pudieron justamente alimentarse gracias al apoyo del Estado, y más desde el punto de vista de lo que tiene que ver efectivamente, o sobre todo, con los derechos de las mujeres y las personas menstruantes. Quiero decir, el apoyo del Estado no fue meramente alimentario, sino que también desde el Foro de Justicia Menstrual que se constituyó, porque ¿qué pasaba? Recorriendo los comedores, los merenderos, veíamos con Mercedes, que era la titular de Mercedes Alessandro, la titular de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, recorríamos para ver cómo estaba llegando el IFE, cómo estaban llegando las distintas políticas, y lo que surgía de las que estaban a cargo de esos merenderos, que eran en su mayoría mujeres, era, primero, bueno, no me alcanza la plata para cubrir justamente los alimentos de toda la gente que está viniendo, y después de eso, después de hablar un rato, era, no tengo plata tampoco para comprar productos de gestión menstrual, para comprar toallitas, para comprar tampones. Bueno, entonces, desde ahí se creó el Foro de Justicia Menstrual, desde el cual se digitaron una serie de medidas transversales que iban desde, no sé, la inclusión de los contenidos sobre gestión menstrual en la educación sexual integral, en los programas de educación sexual integral en el Ministerio de Educación, hasta la prestación de agua, digamos, incrementar la dotación de agua a través de AISA, que, bueno, que está a cargo de Malena Galmarini, justamente para que más mujeres pudieran no solamente acceder a agua potable para beber, sino también para gestionar correctamente su menstruación. Eso es importante destacarlo, que las obras de agua no se detuvieron durante la pandemia. Bueno, compra de copitas por parte del Ministerio de Salud a través de una compra al Fondo de Población, compra de copitas menstruales también por parte del Ministerio de las Mujeres, dotación de máquinas de coser y de insumos y de formación para que las cooperativas, sobre todo las textiles, pudieran producir esto. Bueno, se generó una red ahí bien interesante, en torno a la cual se desarrollaron muchas acciones en torno a la gestión menstrual, y con UNICEF sacamos este manual, que si quieren, ahora en breve les paso todos los links, porque también está disponible en internet, que es un manual justamente de políticas de acceso a la gestión menstrual a nivel local. Y se creó en la Mesa Federal, acá en el ámbito del Ministerio de Economía, de políticas económicas con perspectiva de género, a partir de la idea muy fuerte de que teníamos que, para que estas medidas no quedaran solamente en la emergencia y en la coyuntura, teníamos que trabajar fuertemente con los gobiernos provinciales, quienes son de otros países. Les cuento, por si no lo saben, que Argentina es un país federal, con un federalismo muy fuerte, con mucha autonomía por parte de las provincias. Entonces la colaboración entre niveles es clave para poder tener políticas que queden en el tiempo, ¿no? Y otra cosa relevante, dos cuestiones más del 2020, esto ya sí en lo que tiene que ver con indicadores, ¿no? Indicadores con enfoque de género. Bueno, por un lado, desde la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, para visibilizar justamente esta crisis de los cuidados tan fuerte que atravesaban las mujeres, lo que hicimos fue calcular, o sea, fue el primer cálculo de la participación de las tareas de cuidados en el PIB, y justamente, o llamado también cuenta satélite de cuidados, y llegamos a la conclusión de que los cuidados representan el 15,9%
de nuestra economía, ¿no? De nuestro Producto Bruto Interno, eso por un lado, y por otro lado además desarrollamos eso lo hicimos al año siguiente, pero bueno, igual después se las voy a mostrar también, la calculadora del cuidado, que permitía, que es una herramienta lúdica, pero que permite justamente visibilizar el valor que estas tareas de cuidado tienen en cada hogar y a nivel agregado, ¿no? Y entonces también en el 2020 cerró, digamos, con algo también muy, muy importante, que fue la formulación del primer presupuesto con perspectiva de género y diversidad. Este presupuesto, bueno, que fue el presupuesto 2021, destinó el 15,2% del total del gasto a políticas que contribuían a cerrar brechas de género, y acá voy, bueno, y se diseñó una metodología centrada justamente en la idea de brechas de género, y se formularon distintos tipos de brechas que las políticas de manera transversal deben aspirar a cerrar. Ahora, el año pasado pudimos publicar, y acá se las voy a mostrar si no les molesta, voy a compartir pantalla, una plataforma de presupuesto abierto que justamente nos permite observar. Por un lado, acá tenemos, por ejemplo, lo que son las brechas de tiempo y cuidados, ¿no? Las brechas principales, o sea, es decir, los indicadores principales que nosotras detectamos que son los más visibles y los más sintéticos para que los tomadores, las tomadoras de decisión, piensen políticas que contribuyan a distribuir el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, reconocerlo y reducirlo, ¿no? Acá vemos, bueno, el porcentaje del tiempo dedicado a las tareas de cuidado, vemos que el 70% del tiempo destinado a tareas de cuidado es destinado justamente por mujeres y apenas un 29,7% por varones. Acá tenemos las horas, vemos que las mujeres en promedio destinan 6,5 horas diarias, los varones 3,7, y acá lo vemos, pero con un nivel sensiblemente inferior de participación en estas tareas. Tenemos las brechas laborales, ¿no? Que tienen que ver con las brechas, acá lo pueden ver por año, por ejemplo ahora 2022, lo tenemos al tercer trimestre, las brechas en la tasa de actividad, la tasa de actividad en jóvenes, las brechas de empleo y empleo en jóvenes, de desocupación, ¿sí? Acá podemos ver cómo en las mujeres, bueno, siempre el nivel de desocupación, de todos modos, es sensiblemente superior al de los varones y al de la población en general, y los niveles de informalidad. Esto es importante destacar que estos indicadores se van actualizando de manera trimestral. Acá tenemos las brechas en el ingreso total individual, las brechas en el ingreso de la ocupación principal, que al tercer trimestre fue de 22,7, esta es conocida como brecha salarial, y la brecha en los ingresos de trabajadores asalariados y asalariadas informales. Bueno, y acá tenemos un sistema de medición de las brechas de violencia que está a cargo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y finalmente un sistema de indicadores de salud, ¿no? Pero bueno, en lo que tiene que ver con las brechas económicas sobre todo, se desarrolló una metodología de brechas, y entonces a través de esta plataforma de presupuesto abierto pueden ver todas las actividades que están etiquetadas como PPG, es decir, que contribuyen a cerrar brechas de género. Pueden ver el nivel de ejecución. Esto me parece que es muy interesante para lo que tiene que ver con monitoreo, porque realmente es una manera muy accesible, y además es la primera plataforma de este tipo. Esto no lo digo de canchera, sino porque genuinamente estaba sorprendida cuando me enteré. Es la primera plataforma de este tipo en el mundo, digamos, ¿no? De presupuesto abierto con enfoque de género y diversidad. Y ven que acá nos dice, esto es para el total del presupuesto, pero lo podemos ver para cada jurisdicción y para cada actividad, qué brechas contribuye a cerrar ese presupuesto. Es decir, existe no solo un etiquetado que dice esta política cierra brecha de género, sino también un subetiquetado que nos permite ver cuánta plata destina el Estado a cerrar brechas de tiempo y cuidados, a cerrar brechas laborales, brechas de ingresos y brechas de violencia, de autonomía económica, etcétera, ¿no? Brechas laborales. Así que bueno, eso fue un avance bastante importante.
Esto es lo que tiene que ver con 2020, y en 2021, ya voy cerrando, nos centramos mucho más en lo que fue la recuperación, ya no las medidas tanto de alivio, sino también en la recuperación con enfoque de género y diversidad, a partir de políticas de, como yo les comenté, registradas. Fue una política destinada a las trabajadoras de casa particular, es una política de apoyo al empleo en trabajo en casas particulares, que era la principal actividad económica de las mujeres antes de la pandemia. 400.000 mujeres trabajadoras de casa particular se cayeron del mercado de trabajo en el segundo trimestre de 2020, y lo que veíamos era que los varones iban recuperando el empleo en 2021 y las mujeres no, y gran parte de por qué no lo recuperaban se debía al rezago, digamos, de esta rama. Entonces registrada fue una política de impulso que durante 6 meses el gobierno paga, es una política que sigue existiendo además, paga el 50% del salario de las trabajadoras de casa particular por 6 meses. Hubo 200.000 altas desde que se lanzó el programa de trabajo en casas particulares registradas. Recordemos que además es una actividad altísimamente informal, con arriba del 70% de informalidad. Bueno, se siguieron impulsando políticas de incorporación de las mujeres en la construcción, por ejemplo, en la programación. Salió un régimen de economía del conocimiento con enfoque de género y diversidad, con incentivos para la contratación de mujeres, y bueno, muy para resumiendo así terriblemente, llegamos entonces en 2021 a tasas de empleo récord. Y desde el Ministerio de Economía creamos también, luego de crear la Mesa Federal, el Ministerio de Economía se amplió, ahora tiene secretarías de Industria, de Energía, bueno, muchísimas políticas, y entonces recientemente lo que armamos para poder transversalizar el enfoque de género sobre todas las actividades del Ministerio de Economía fue una mesa de políticas económicas con perspectiva de género, que tiene enlaces justamente de economía de conocimiento, agricultura, etcétera, y sacamos esta publicación que ahora también se las voy a pasar, que se llama Más Mujeres para el Desarrollo Argentino, donde justamente contabilizamos cuáles son las acciones con enfoque de género de este ministerio. Son 54 acciones, muchas de ellas son muy relevantes. Hace poco salió una línea, por ejemplo, de crédito específica para emprendedoras mujeres, una línea de crédito para pymes, para tener espacios de cuidado, y publicamos también otro indicador importante, que es el índice de crianza, que la idea es que sirva como valor de referencia para los hogares monomarentales a la hora de discutir un problema que no sé cómo se llamará en el resto de los países, que acá se llama cuota alimentaria, que tiene que ver con la corresponsabilidad económica sobre los cuidados de los niños cuando una pareja se separa. Entonces, bueno, la verdad es que venimos con mucho ímpetu y esperamos poder reforzarlo, y como siempre estamos a disposición para poder aportar evidencia y sobre todo políticas públicas que transformen la vida de las mujeres para bien. Gracias.